Radio Santa Rosa, comunicando buenas nuevas en tu vida. Proceso de alimentos. Divorcio. Protección al consumidor. Derecho registral. Filiación extramatrimonial. Tenencia. Conciliación extrajudicial. Rectificación de partidas. No te pierdas la nueva temporada de Derecho para Todos, un espacio para absolver tus consultas en vivo e informarte sobre tus derechos. Todos los lunes de 1 a 2 de la tarde. Derecho para Todos es un programa que llega gracias a la Oficina Académica de Responsabilidad Social de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Aquí absolveremos sus consultas en vivo y les brindaremos la información jurídica que necesitan conocer. Muy buenas tardes, estimados oyentes, y bienvenidos a Derecho para Todos. Mi nombre es Andrea Arce y los voy a estar acompañando hasta las 2 de la tarde. Este programa llega gracias a la Oficina Académica de Responsabilidad Social de la Facultad de Derecho y a la Dirección Académica de Responsabilidad Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y claro, para aquellos que nos escuchan por primera vez, la Oficina Académica de Responsabilidad Social cuenta con diversos consultorios jurídicos gratuitos y clínicas jurídicas. Por ejemplo, tenemos uno que está ubicado en la Iglesia de la Recoleta, en la avenida Garcilaso de la Vega, ex avenida Wilson, 1131, en el Cercado de Lima. El horario de atención en este consultorio son los días viernes de 3 a 5 de la tarde. Tenemos otro consultorio que está ubicado en la parroquia San Francisco de Asís, en la calle Ulloa, ex calle Colón, 324, en el distrito de Barranco, y aquí también se atiende los días viernes de 3 a 5 de la tarde. Tenemos también un consultorio que está ubicado dentro del Campus PUC, en la avenida Universitaria 1801, y el horario de atención se da los días jueves de 10 de la mañana al 12 del mediodía. Acá la atención es previa cita, pero llevamos al teléfono. Otro consultorio está ubicado en la Asociación Taller de los Niños, a la altura del paradero 16 de la avenida Canto Grande, en el distrito de San Juan del Lurigancho. Y los días sábados de 10 al mediodía es el horario de atención en este caso. Asimismo tenemos la Clínica Jurídica de Derecho a la Identidad. Esta clínica, ya hemos hablado el programa pasado sobre temas de derecho a la identidad, y ya saben, acá pueden ver también temas sobre rectificación de partidas, alguna modificación del DNI, o simplemente para registrarse en la RENIEC o tener un registro de su identidad. Pueden ustedes acudir a esta clínica especializada en este tema, derecho a la identidad, en la misma dirección que es el Taller de los Niños. Y lo repito igual, que es la altura del paradero 16 de la avenida Canto Grande, en el distrito de San Juan del Lurigancho. La clínica atiende los días sábados de 12 del mediodía a las 2 de la tarde. Igual siempre les recomendamos que lleguen con anticipación, porque el cupo es limitado en cada uno de los consultorios y clínicas jurídicas. Y para mayor información o para sacar cita en el consultorio que está ubicado dentro del campus de la Universidad Católica, pueden llamar al teléfono 626-2000, anexo 2521. 626-2000, anexo 2521. Ahora, si ustedes no pudieran acercarse al consultorio, a cualquiera de los consultorios jurídicos o a las clínicas, también se pueden contactar con nosotros a través del blog. Ustedes van a encontrar una pestaña que dice Consultorio Jurídico Virtual, y ahí van a encontrar un espacio para completar con sus datos, apuntar su consulta, y ustedes solamente ingresan a blog.pucp.edu/blog/rsderecho, o nos pueden encontrar también en la web como RS Derecho o como Oficina Académica de Responsabilidad Social. Ahí van a encontrar, como les digo, el formulario, y los abogados les vamos a responder a la brevedad. Y otros canales de comunicación son las redes sociales como Facebook, estamos como Oficina Académica de Responsabilidad Social Derecho PUC, y en Twitter estamos como RS Derecho. Y bien, el día de hoy tenemos un tema muy interesante, que es el de los adolescentes en conflicto con la ley penal. Y para ello nos acompaña la profesora María Consuelo Barleta. Ella, es docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica,
del curso de Niñez y Adolescencia y también es coordinadora del programa Niñez sin Rejas de la ONG Cometa. Buenas tardes, profesora Barleta, bienvenida al programa nuevamente y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Andrea, por la invitación. Yo siempre contenta de poder aportar en este importante espacio radial. Y cuéntenos sobre su experiencia, sobre el curso que usted dicta, ¿en qué consiste más o menos? El curso de Derecho de Niñez y Adolescencia en realidad se viene dictando en la Facultad de Derecho de la Católica desde aproximadamente 1999, ¿no? Es un curso, considero muy importante porque aludimos al niño y adolescente como sujeto que tiene derechos y deberes y buscamos justamente identificar aquellas particularidades de los niños y adolescentes como sujetos en formación, en desarrollo, que es necesario atribuirles derechos adicionales a los que corresponden a los adultos y también protección específica. Entonces la mira del curso es formar a futuros profesionales del derecho que tengan la posibilidad de contribuir de manera especializada a lo que es el resguardo de derechos de esta población. ¿Y cuál es la finalidad o los objetivos que tiene la ONG Cometa? Bueno, Cometa es una ONG que fue forjada pues desde el 2000, ¿no? Y esta ONG tiene como mira consolidar una sociedad más justa, más humana, para el resguardo de los derechos de los niños y adolescentes y también para la promoción social de ellos como sujetos de derechos y de desarrollo. Bien, les recordamos a todos que pueden realizar consultas sobre el tema de hoy y pueden llamar al 427-7488. 427-7488. Y para entrar ya al tema en sí del adolescente en conflicto con la ley penal, podemos partir de esta pregunta, ¿no? ¿A partir de qué edad el adolescente que infringe la ley penal es responsable y puede ser sancionado? El adolescente puede ser sancionado penalmente a partir de los 14 años. En realidad, esto no tiene un respaldo científico, ¿no? Pero podríamos decir que hay una coincidencia en la normativa nacional de atribuir a los 14 años mucha significancia jurídica. A partir de los 14 años, un adolescente puede ser autorizado a trabajar. A partir de los 14 años, un adolescente puede reconocer un hijo, ser demandado en alimentos, en filiación. Entonces, los 14 años es una edad para nuestra normativa nacional muy importante. Hay una suerte de presunción que a los 14 años el sujeto es capaz de discernir entre una buena y mala conducta o una conducta adecuada al orden social, ¿no? Y en base a eso, pues, se establece los 14 años como una edad de relevancia social para atribuirle responsabilidad jurídico-penal. ¿Y los casos de los adolescentes que infringen la ley penal van en aumento? ¿Cómo se está manejando la situación en la actualidad? Bueno, en realidad, digamos lo que nos muestran las estadísticas es no tanto que vaya en aumento, sino que los adolescentes son cada vez más involucrados en infracciones más graves, ¿no? Vemos nosotros, por ejemplo, al norte del país cómo adolescentes son involucrados en sicariato, por ejemplo, ¿no? Definitivamente el perfil del adolescente infractor de hace unos años atrás y el perfil actual ha variado, ¿no? Pero eso tiene que ver justamente porque como sociedad no hemos sido capaces de generar estrategias preventivas para que los adolescentes no sean involucrados en estas infracciones más graves. Si nosotros vemos justamente las estadísticas, aparentemente también vamos a ver que hay cada vez más adolescentes privados de libertad. Pero esto tiene que ver también con que hemos aumentado el tiempo de privación de libertad de un adolescente. Inicialmente lo tuvimos en 3 años, luego a 6 años, ahora podemos privar de libertad a un adolescente hasta por 10 años. Entonces, pareciera ser como que la mirada social es que cada vez tenemos más adolescentes involucrados en el crimen, en la delincuencia, pero digamos lo que tenemos es cada vez más infracciones graves cometidas por adolescentes, pero que comparativamente con los adultos no tiene esa significancia. Por ejemplo, te cuento, mira, nosotros tenemos, según las estadísticas, a febrero del 2017, aproximadamente 3.600 adolescentes que cumplen una medida socioeducativa a nivel nacional.
3.600, de los cuales 1.200 están cumpliendo medidas en medio abierto y 2.400 en medio cerrado. ¿Qué quiere decir esto de medio abierto y medio cerrado? Quiere decir que medio abierto es que están justamente cumpliendo medidas socioeducativas en libertad, ¿no? Mientras que en medio cerrado es que están privados de libertad. Cuando nosotros también revisamos las estadísticas podríamos pensar, tenemos muchos más adolescentes privados de libertad, significa que están muchos más de ellos cometiendo infracciones graves. Pues podríamos decir que en parte sí, pero también tiene que ver con la mirada que el juez atribuya en la valoración, no solamente la gravedad de la infracción, que es una justicia meramente retributiva, sino también las circunstancias personales, sociales, que pudieron haber contribuido a que este adolescente desencadene esta conducta infractora. Y cuando hablamos del adolescente en conflicto con la ley penal, ¿de quién estamos hablando? ¿Cuál es el rango de edades aproximadamente? Sí, aproximadamente estamos hablando de adolescentes que tienen 17 años, ¿no? 17 años son los adolescentes, o sea, estadísticamente es la edad en que más se cometen infracciones a la ley penal. Estamos hablando de adolescentes que muchas veces provienen de familias disfuncionales, que no han tenido la oportunidad de consolidar su autopercepción como sujetos que tienen derechos y deberes para con la comunidad y sentirse parte de la misma, ¿no? Vemos justamente también, estamos hablando de sujetos que se encuentran en una etapa de desarrollo humano en la cual se caracteriza por una etapa de cambios, de conflictos, porque la adolescencia es ello. Y si estos adolescentes no están bien encaminados por parte de las instancias que deben ejercer sobre ellos un control social informal, como la familia, la escuela, pues obviamente pueden desencadenar este tipo de infracciones. Claro, y hemos visto en un programa anterior ya cuáles son estos factores que podrían de alguna manera tener una influencia negativa, ¿no? Por un entorno, el colegio, la familia misma, ¿no? Así es. Que eso va a repercutir en la conducta de los adolescentes, ¿no? Así es, así es. Bien, pues vamos a hacer una breve pausa, pero ya vamos a continuar con el tema del adolescente en conflicto de la ley, con la ley penal, aquí en Derecho para Todos. Ya volvemos. ¿Sabías que puedes averiguar quién es el propietario de un vehículo al buscar el número de placa en la SUNAR? Este trámite es gratuito y se realiza a través de su página web. Proceso de alimentos. Divorcio. Protección al consumidor. Derecho registral. Filiación extramatrimonial. Tenencia. Conciliación extrajudicial. Rectificación de partidas. No te pierdas la nueva temporada de Derecho para Todos, un espacio para absolver tus consultas en vivo e informarte sobre tus derechos. Todos los lunes de 1 a 2 de la tarde. La comunicación, el buen trato y hacer cumplir las normas de disciplina en el hogar previenen conductas delictivas en los adolescentes. Búscanos en Facebook como Cometa Perú. Recuerda que el Ministerio de Justicia cuenta con centros de conciliación extrajudicial gratuitos. Ya estamos de regreso con Derecho para Todos. Yo soy Andrea y estamos aquí con la profesora María Consuelo Barleta. Ella es docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica y estamos conversando sobre el adolescente en conflicto con la ley penal. Hemos hablado a partir de qué edad es que el adolescente se considera responsable por infringir la ley penal y también si es que estos casos han ido en aumento, ¿no? Cómo ha ido funcionando nuestro sistema de justicia, si cómo vamos al tema de las estadísticas y a partir de ello, ¿qué pasa cuando el adolescente cumple 18 años? ¿Qué pasa más adelante? ¿Va a pasar un penal de mayores? Bueno, el asunto es mucho más recurrente actualmente. Como te decía, ahora podemos tener adolescentes hasta 10 años privados de libertad. Eso significa, por ejemplo, si transgredió la ley, como sabemos estadísticamente lo hacen más, a partir de los 17 años, ¿qué significa? Que vamos a tener adolescentes de 25, 26
ya no adolescentes, jóvenes de 25, 26 años, privados de libertad, ¿dónde los vamos a tener? ¿No? O sea, ahí comienza a surgir la pregunta, porque cuando antes la privación de libertad era hasta 3 años, tú puedes encontrarte pues con casos de efectivamente adolescentes de 15, 16 años, 17 años, privados de libertad por 3 años. Pero ahora, como se ha extendido la privación de libertad, te encuentras con jóvenes en este sistema de reinserción sociofamiliar juvenil. Pues mira, el asunto es de que cumplió los 18 años dentro de los centros juveniles de privación de libertad. Ahí un equipo multidisciplinario tiene que evaluar si es que el adolescente continúa en el centro juvenil o es trasladado a un penal de adultos, pero a una sección especial de un penal de adultos. Y ahí se entiende que deberán recibir la continuidad del tratamiento, ¿no?, para su reinserción que recibieron de manera inicial cuando estos fueron justamente juzgados. Ahora, lo que prima normalmente cuando, por ejemplo, un adolescente o un joven pueden ser juzgados, lo que prima no es la edad, sino la edad que tienen al momento del juzgamiento, sino lo que prima es la edad que tuvieron al momento de infringir la ley penal. O sea, a veces nuestro sistema es justamente lento y podemos terminar nosotros juzgando a un joven ya de 19 años, pero lo estamos haciendo en estos casos por la edad que tenía al momento de infringir la ley penal. Claro, entonces van a estar dentro de un penal de mayores, pero en una sección especial. Pero no todos los casos que cumplen 18 años, sino los casos que son evaluados por equipo interdisciplinario y que indican que este joven, porque tiene 18 años, pues tiene algunas conductas que se constituyen en malos referentes o modelos para los demás adolescentes que están privados de libertad. Claro, hay que tomar en cuenta que se habla de medidas socioeducativas, ¿no? Entonces, porque el adolescente está en un proceso de formación todavía. Sí, es que en realidad estamos hablando de una justicia especializada que utiliza términos especializados. Por ejemplo, no hablamos de delitos, hablamos de infracciones a la ley penal, ¿no? No hablamos de penas, hablamos de medidas socioeducativas. No hablamos de delincuentes, hablamos de adolescentes infractores, ¿no? O ahora, según el nuevo Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes que entrará próximamente en vigencia, hablamos de adolescentes en conflicto con la ley penal. Entonces, lo que se busca es todo un sistema especializado, penal sí, pero especializado, atenuado para los adolescentes. No son jueces penales los que los juzgan, son jueces de familia con competencia penal. ¿Y cuáles son los criterios que toman estos jueces al momento de analizar cada uno de estos casos, ¿no? Como decíamos, estos menores están en formación y, bueno, quizás muchas veces no saben lo que están cometiendo por las influencias de su entorno. Mira, la ley dice que justamente los jueces deben considerar la edad del adolescente, ¿no? Deben considerar la gravedad de la infracción, el daño producido a la víctima. Deben considerar también justamente las circunstancias personales, sociofamiliares de los adolescentes. Entonces, también tienen que ver justamente el nivel de contención familiar que puede tener este adolescente, porque la familia se constituye un importante aliado para favorecer a su reinserción. Entonces, hay una diversidad de criterios establecidos por ley en donde podríamos nosotros decir que hay distintas finalidades de la normativa. Mira, en realidad tú puedes ver como una mistura de ellos, porque en primer lugar ves que efectivamente hay una mirada de una justicia retributiva, porque estamos valorando la gravedad de la infracción. Pero también puedes ver que hay justamente una necesidad de ver esta justicia de manera corte educativo. O sea, lo que se busca es que el adolescente no vuelva a reincidir en la infracción cometida o en otras infracciones. Y también hay un corte de justicia restaurativa. O sea, se busca que el adolescente en lo posible repare el daño pues personal y social producido con su infracción a la ley. ¿Y existen algún estudio sobre qué es lo que ocasiona que un adolescente se involucre en infracciones a la ley penal? Bueno, sí, en realidad hay muchos estudios a nivel internacional, hay estudios longitudinales muy interesantes. Terry Moffitt, por ejemplo, ha aportado mucho en ello, en donde han estudiado sujetos por 30 años para ver qué es lo que pudo haber favorecido en su momento a que éste infringiera la ley penal.
Pues sí, a nivel internacional vemos nosotros que, por ejemplo, nos hablan de algunos factores como pueden ser el consumo de drogas, ¿no? Porque miren, hay cosas que nosotros podemos hablar muy intuitivamente, que sí, pues está claro que esto tiene que haber influido en la conducta del adolescente, pero otra cosa es que existan estudios que nos muestran que esto es así. O sea que hay factores de riesgo para que se desencadenen las conductas de infracción a la ley. Decíamos, consumo de drogas es una de ellas, deserción escolar, provenir de entornos violentos, ¿no? Por ejemplo, como lo dice la cuña, ¿no?, que estamos escuchando, pues es una cuña que nos muestra que esto puede favorecer a la infracción a la ley. No es que en una familia violenta necesariamente va a surgir un adolescente infractor a la ley penal. No es necesariamente, no es una unicausal, sino que se suman una serie de factores de riesgo que estamos diciendo: consumo de drogas, violencia en la familia, deserción escolar, amigos, pares, antisociales, ¿no? En realidad, pues son una serie de, por ejemplo, también el hecho de haber sido víctimas de maltratos desde temprana edad, son una serie de cuestiones que favorecen a que se desencadene una conducta transgresora de la ley. Ahora, nosotros como Cometa, te cuento, ¿no?, para justamente precisar un poquito más, nosotros también ya tenemos un listado de factores de riesgo más a nivel Perú, porque lo que hay es estudios a nivel internacional, pero ya estamos viendo nosotros que hay factores de riesgo para el adolescente peruano y que pueden desencadenar la infracción a la ley, ¿no? ¿Cómo qué factores estamos tomando en cuenta? La familia. La familia. Sí. ¿Sabes que la misma etapa adolescente tiene sus propias características, ¿no es cierto? Y por ejemplo, la impulsividad en el sujeto. Sabemos nosotros que un adolescente, pues, lo marca es que no mide las consecuencias de sus actos. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. O la falta de habilidades sociales, ¿no? A veces los adolescentes no saben cómo resolver sus conflictos que pueden tener de manera interpersonal. No son asertivos en su comunicación, no tienen habilidades para comunicarse con sus pares o con sus familias. Entonces, una serie de cuestiones que van incidiendo negativamente para que el adolescente termine desencadenando una conducta de transgresión a la ley penal. O sea, hay factores a nivel individual, social, familiar, que favorecen finalmente a la transgresión a la ley penal y sobre las cuales tenemos que poner mucha atención. Claro, y hay ciertos factores de riesgo, ¿no? No solamente la familia, sino también las amistades, claro, la escuela misma. Hemos escuchado muchos casos de bullying, ¿no? En la televisión, ¿no? Claro. Todo el maltrato. Y como, bueno, hasta hace muchos años creo que no se veía tanto en los medios, ¿no?, que un menor había sufrido, se habían burlado tanto un compañero, que los habían golpeado, y claro, creo que hasta hace unos años se veía tanto eso. Es un tema interesante también ver, por ejemplo, esas conductas violentas, en la medida que se desencadenan de manera prematura, es un mal indicador o un mal pronóstico futuro, porque entre más temprana es la edad en que encontramos a un niño de repente violento, transgresor a la ley, pues esto también hay que poner mucha atención. A veces los padres, pues eso no le dan importancia, pero sí es fundamental que si tenemos en casa un niño violento, un niño pues que va evidenciando ciertas conductas antisociales, pongamos atención para darle tratamiento y de esa manera poder prevenir la infracción a la ley en su adolescencia. Ahora, ¿qué diferencias podemos encontrar entre los adolescentes infractores, los varones y las mujeres? Bueno, en realidad hay estadísticamente, como también sucede con los adultos, mucha diferencia, ¿no? El porcentaje es mínimo de adolescentes, mujeres que transgreden la ley penal, ¿no? Y esto pues lo que vemos también es que en ambos casos son infracciones similares. Por ejemplo, infracciones contra el patrimonio. Lo que más cometen los adolescentes, al igual que los adultos, son infracciones contra el patrimonio. Esto, bueno, en realidad todavía nos faltan estudios, todavía no hay estudios que nos digan por qué es que los adolescentes varones transgreden más la ley que las adolescentes mujeres.
Por ahí hay algunas teorías. Se dicen que normalmente las adolescentes mujeres, por encontrarse en una situación de riesgo, justamente y también por involucrarse en conductas antisociales, más bien lo que se desencadena más en ellas fue en embarazos, ¿no? Por eso que también en nuestro país hay un incremento del embarazo adolescente. Entonces, un adolescente que de repente podría haberse involucrado más prontamente a una infracción a la ley penal, termina embarazada, y el embarazo es un factor que desestima la posibilidad de que ésta se pueda involucrar en conductas transgresoras de ley penal. Pero son más que meras hipótesis, ¿no es cierto? Más que meras hipótesis, porque faltan todavía estudios serios a mayor profundidad que puedan explicarnos esto. De repente el enfoque de género, sí, que justamente busca atribuir roles desde temprana edad, si es varón o mujer, puede estar contribuyendo a que de repente en las masculinidades, ¿no? Si tú eres hombrecito, pues hay una presión social para que tú seas más agresivo, más violento, y esto podría en parte también explicar por qué hay más adolescentes involucrados en infracción a la ley penal, adolescentes varones, ¿no? Ahora, ¿cuál debería ser la estrategia del Estado frente a ello, ¿no? Sobre todo para favorecer la reinserción de los adolescentes o su reintegración social, ¿no? Claro, partir del hecho de que estamos nosotros frente a distintos perfiles de adolescentes en conflicto con la ley penal. No hay un solo perfil, hay diversidades de perfiles. Y es necesario, la estrategia del Estado tendría que partir de ello, de conocer frente a qué perfil estamos y dar el tratamiento que requieren estos adolescentes. De ahí hablamos de perfiles diferenciados para darles tratamientos diferenciados. El Estado tiene que, pues, como también lo está planteando el Código de Responsabilidad Penal, y esto se viene conversando también desde antes en relación a darles un tratamiento en base a un plan de tratamiento individual. O sea, teniendo un adolescente al frente, conociendo qué perfil tiene, podemos construir un plan de tratamiento individual. Esto significa disminuir los factores de riesgo, o sea, en los factores que favorecieron a la conducta transgresora, y aumentar en ellos factores protectores. O sea, esa es la línea que debiera darse por parte del Estado. Eso es obviamente cuando el adolescente ha cometido una infracción a la ley, pero el Estado debería preocuparse por prevenir estas conductas de transgresión a la ley, afianzando lo que es las políticas sociales. Porque hay que decirlo, una política criminal es seria. Una política criminal preventiva es seria si es que tiene en cuenta la política social. La política social juega aquí un rol muy importante, o sea, fortalecer las familias, aumentar pues la asistencia de los niños y adolescentes a la escuela y por lo tanto disminuir, por ejemplo, la deserción escolar, prevenir el consumo de drogas de manera prematura. O sea, todas estas cuestiones son parte de las políticas sociales que tenemos que considerar como parte de la acción del Estado. Ahora, normalmente en los medios, cuando escuchamos noticias de estos adolescentes infractores, ¿qué es lo que pide la gente o qué es lo que dicen? Que aumenten las penas, y lo dicen, que lo metan en la cárcel, ¿no? Obviamente no van a usar los términos especializados, pero siempre lo que piden son aumentar estas sanciones para los adolescentes. Ya vamos a hablar más adelante de la influencia de los medios de comunicación, ¿no? Pero ya vemos que no necesariamente apuntamos a eso, ¿no? A aumentar penas, ¿no? Sino que el rol del Estado debe ser diferente. Así es. Bien, entonces vamos a hacer una pausa, pero no se muevan, que vamos a seguir conversando sobre el adolescente en conflicto con la ley penal aquí en Derecho para Todos. ¿La policía puede restringir mi derecho a denunciar? Proceso de alimentos. Divorcio. Protección al consumidor. Derecho registral. Filiación extramatrimonial. Tenencia. Conciliación extrajudicial. Rectificación de partidas. No te pierdas la nueva temporada de Derecho para Todos, un espacio para absolver tus consultas en vivo e informarte sobre tus derechos. Todos los lunes de 1 a 2 de la tarde. La comunicación, el buen trato y hacer cumplir las normas de disciplina en el hogar previenen conductas delictivas en los adolescentes. Búscanos en Facebook como Cometa Perú. La policía no puede restringir tu derecho. Si tienes algún problema de violencia dentro de tu familia, debes acudir a la comisaría más cercana para realizar una denuncia y exigir a la policía que la reciba.
estamos de regreso con Derecho para Todos. Yo soy Andrea y estamos aquí con María Consuelo Barleta. Ella es docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica y el tema de hoy es el adolescente en conflicto con la ley penal. Y bueno, siempre les recordamos que si tienen alguna consulta sobre el tema de hoy pueden llamar al 427-7488. 427-7488. En su momento hemos hablado de cuál es el rol que debería tener el Estado frente a estos adolescentes infractores, ¿no? Que muchas veces hablamos de hay que aumentar las penas para ellos, pero no es así. También ya vamos a conversar del rol que tienen los medios frente a este tema. Pero ahora vamos a entrar a hablar cuál es el rol de la familia, ¿no? Sobre todo como un tema de prevención, porque lo que queremos es evitar, ¿no? Que el adolescente se convierta en un infractor. Entonces, ¿qué tan importante es el rol de la familia en estos casos? La familia es una institución que sigue siendo fundamental, ¿no? La familia es una institución natural y fundamental para el desarrollo de sus miembros. En realidad, un niño, un adolescente necesita estar en un entorno que favorezca a su desarrollo de todas sus potencialidades humanas. Si nosotros más bien tenemos un contexto familiar en el cual es represivo o muy permisivo, ambos son altamente perjudiciales. Siempre es necesario que en el hogar hayan normas establecidas y que justamente los niños y adolescentes conozcan de que tienen límites sus acciones y que toda norma genera pues una respuesta cuando se incumple en el ámbito familiar. Si esto no se da, pues obviamente vamos a nosotros generar niños o adolescentes que no van a tener en claro cuáles son los límites de su accionar. Ahora, la familia también se alude a que juega un rol importante en lo que es la socialización. O sea, un niño o un adolescente aprende a socializarse en base a las interacciones que se van generando en su entorno familiar. Si tenemos una familia autoritaria, pues él repetirá este modelo en sus relaciones con los demás. Si más bien tenemos una familia de un corte más democrático, en donde se conversa, se dialoga y no se imponen las cosas, sino que más bien se trata de hacer partícipe al niño o adolescente en las decisiones que se van tomando, pues aprenderá también lo que es el diálogo en sus interacciones con sus pares y con los demás. Entonces la familia también juega un rol fundamental en lo que es la autopercepción del sujeto. Más aún estamos hablando de un sujeto que está en construcción de su identidad. No en vano, por ejemplo, la Convención sobre los Derechos del Niño, en el artículo 8, dice que la identidad se forja a partir de las relaciones familiares. Entonces el niño, el adolescente aprende propiamente quién es, ¿no? Aprende si es, por ejemplo, que es un sujeto que tiene derechos, que tiene deberes, en la interacción que tiene con los miembros de su familia. Ahora, no solamente el entorno familiar es fundamental, sino también hay que tomar en cuenta el rol de los educadores, quizás en los colegios, en las escuelas, porque los educadores, los profesores, los que están en los colegios, muchas veces se dan cuenta cuando un adolescente tiene quizás algún problema de conducta, está muy distraído o es muy violento. A veces esto no se puede manifestar en el hogar, probablemente por alguna falta de comunicación en el hogar. Los padres quizás no tienen mucho tiempo para dialogar, pero los educadores sí. Claro, sí lo notan. Sabes que justamente la normativa hoy en día también es clara en el sentido de prohibir, está prohibido todo castigo físico o trato humillante para los niños y adolescentes, tanto en el ámbito familiar como en la escuela. Esto denota la necesidad de que tanto los padres, los familiares, como también los educadores tengan en claro lo que son pautas de crianza. O sea, cómo educar a un niño, cómo transmitir mensajes de lo que está bien y lo que está mal, sin necesidad de disciplinar con golpes, con gritos o insultos. Esto es un reto muy grande, porque estamos viendo nosotros cómo también, o sea, el maltrato, la violencia en el hogar favorece a desencadenar adolescentes que también tienen pues esta violencia en sus interrelaciones con los demás. Ahora, hay algunas, quizás las instituciones que tengan conocimiento de grupos de adolescentes también deberían estar involucrados. Digamos, cuando se dan cuenta de que algún adolescente tiene un problema de conducta y algo que no está bien, ellos ¿a dónde podrían ir en todo caso si detectan algún problema en algún grupo de adolescentes? ¿Alguna institución? ¿Qué podrían hacer en todo caso frente a ello?
Bueno, en principio hay que tener en claro el origen de este problema. O sea, el problema del adolescente, la conducta violenta del adolescente puede tener su raíz en distintas circunstancias, ¿no? Como les digo, o sea, si proviene de una familia violenta, pues va a ser violento, ¿no? O puede ser justamente que esté con amigos, pares que son violentos y que ellos lo están utilizando como referentes, como modelos, ¿no? Puede haber mucha presión social en su entorno con respecto a sus amigos, o puede ser que esté entrando al tema de consumo de drogas. Hay que conocer el origen de esta violencia para poder justamente darle tratamiento. Ahora, hay distintos programas efectivamente por parte del Estado, por parte de la sociedad civil, donde dependerá de la causa de la violencia para darles tratamiento, ¿no? Eso, en realidad la violencia pues, es multicausal, pues tiene diversas circunstancias que le pueden dar origen. Y respecto ya a los medios de comunicación, ¿cuál es el rol que juegan en cuanto a este tema? Los medios de comunicación juegan un rol muy importante porque los medios de comunicación también transmiten mensajes, transmiten modelos para los niños y adolescentes, ¿no? Hay programas televisivos que van pues justamente consolidando también un tipo de ser en los adolescentes y en los niños. Y esto hay que revisarlo. Los padres tienen que estar mucho más vigilantes con respecto a los contenidos que están captando sus hijos en los medios de comunicación. Y por eso que los medios de comunicación dentro de las instancias de control social informal, habíamos dicho que la familia, la escuela, pues son los que transmiten mensajes sobre lo que está bien y lo que está mal, y orientando la conducta de los niños y adolescentes, pues también los medios de comunicación juegan un rol fundamental en la socialización primaria de estos. Pero también los medios de comunicación pueden transmitirnos mensajes justamente de ser más punitivos, más mano dura con respecto a los adolescentes cuando transgreden la ley penal. O los adolescentes nos pueden transmitir mensajes de que aparentemente estamos frente a muchos adolescentes hoy en día transgresores a la ley penal y que es un tema que se nos está escapando de las manos. En realidad hay que tener mucho cuidado porque esto ocasiona que se dé origen a una opinión pública pues más negativa, más represiva, ¿no? Y esto es muchas veces utilizado por los legisladores para justificar el aumento de tiempo de privación de libertad de los adolescentes. Entonces los medios de comunicación tienen un rol importante a nivel preventivo, pero también un rol importante para favorecer a la reinserción sociofamiliar de los adolescentes que ya transgreden la ley. Tú recordarás, por ejemplo, el tristemente célebre caso de Gringacho. Sí. Gringacho fue un caso que salió a los medios y no solamente el caso en sí, sino salió el propio Gringacho mostrando su rostro. Y esto fue una transgresión a la Convención sobre los Derechos del Niño. Nunca se debe mostrar el rostro de un adolescente que ha transgredido la ley penal. Claro, efectivamente, en este caso salió en todos los medios de comunicación. Sí, y Ollanta Humala lo justificó en su momento, ¿no? Que era un sicario, que sí, que estaba bien, que había salido su rostro, pero en realidad, pues, hay cuestiones que no podemos perder la perspectiva. Y la perspectiva aquí es de que en estos casos es necesario resguardar la identidad, porque no podemos afianzar en estos adolescentes un autoconcepto de ellos como sujetos criminales, delincuentes, que aparecen como tal en los medios. Y también es un tema ahí del derecho a la imagen que están usando. Por supuesto, que está la identidad ahí, el derecho a la identidad de estos adolescentes, justamente transgredido, mostrando su imagen, el derecho a reservar su imagen, a que ésta no salga en medios. ¿Qué dice la criminología respecto a estos adolescentes infractores? Sobre los factores de riesgo, por ejemplo, o los factores protectores. ¿Qué es lo que tenemos que tomar en cuenta finalmente? Claro, la criminología no es, sabemos nosotros, una ciencia multidisciplinar que ha recogido aportes de la sociología, psicología, ¿no? Entonces hay una serie de suma de disciplinas que han aportado a sus teorías y planteamientos. Pues efectivamente lo que nosotros podemos hoy en día hablar es que se incide mucho en la criminología del desarrollo.
Entonces el sujeto va definiendo justamente en delincuente, se va construyendo progresivamente en base a su experiencia de vida la criminalidad. Entonces por eso se habla de factores de riesgo que estamos hoy día conversando. O sea, hay cuestiones que tenemos que prevenir en todos los ámbitos, en el ámbito familiar, escolar, social, comunitario, en la relación de este niño adolescente con sus pares. O sea, en otras palabras, hay situaciones que tenemos que prevenir porque de no prevenirlas, y no, más bien a tolerarlas o permitirlas, van a desencadenar un futuro delincuente, ¿no? Y eso es lo que justamente nos plantea la criminología, poner atención en los factores de riesgo que predominan en una sociedad, ¿no? que pueden favorecer al desencadenamiento de una conducta transgresora de la ley penal, a que este adolescente mate, hurte, ¿no? Hay que prevenirlo teniendo en cuenta estos factores de riesgo y afianzar más bien factores protectores. O sea, en otras palabras, que este adolescente tenga buenos pares, buenos amigos, que se involucre de repente en actividades deportivas, que sepa hacer bien uso de su tiempo libre, que asista a la escuela, que no abandone por nada. O sea, en realidad la deserción de la escuela es un factor de riesgo muy importante. Hay que mantener siempre el vínculo del niño adolescente con la escuela. Y de repente también dependerá pues la posibilidad de ver que este adolescente se inmiscuya en actividades laborales, que le den cierta gratificación, pero también que lo ayuden a su autopercepción como sujeto que tiene derechos y deberes, ¿no? Y bueno, cuidar de que no se involucre en el tema de consumo de drogas. A veces somos muy tolerantes en permitir que los adolescentes consuman alcohol, o sea, las drogas legales. Las drogas legales también juegan un rol importante en el desencadenamiento de una conducta infractora. Y todas estas cuestiones son puntos sobre los cuales incide la criminología, partiendo de que podemos prevenir la delincuencia juvenil. ¿Qué mensaje le daría a todas aquellas personas que, padres, educadores y aquellos que tengan conocimiento de algún adolescente que, no sé, como lo he mencionado, tenga algún problema con drogas o su conducta está siendo muy violenta? ¿Qué mensaje le podría dar a estas personas para evitar sobre todo que infrinjan la ley penal, o en todo caso porque es importante trabajar con ellos también para prevenir estas conductas? Bueno, en realidad que pongan mucha atención en estas circunstancias, que lamentablemente si es que nosotros las descuidamos van a desencadenar en lo que decíamos, la infracción a la ley penal, van a desencadenar si es que no ponemos una atención como familia, si como familia no vamos tomando decisiones sobre cómo enrumbar a nuestros hijos, si es que no sabemos nosotros cómo orientarlos, si no hay comunicación en la familia, este es un tema fundamental. O sea, tiene que haber comunicación en la familia, tienen que haber pautas de crianza adecuadas, tienen que haber normas en todos los espacios en donde se desencadena el desarrollo de este adolescente, sea justamente en la familia, en la escuela, en una institución. Siempre hay normas que se debe buscar que se cumplan. Y cuando no se cumplen, tiene que haber algún tipo de respuesta, de reacción, ayudar a los niños y adolescentes, que siempre hay una consecuencia tras una norma incumplida. A veces tendemos a ser muy permisivos, muy tolerantes, a veces nos gana supuestamente el cariño para no castigar a un niño. Un niño puede ser castigado, claro que sí. Lo que la ley limita es el castigo físico y el trato humillante o los insultos. Eso es lo que limita, pero hay distintas formas de castigar a los niños y adolescentes cuando estos incumplen normas. Y es importante que ellos sientan que hay una consecuencia tras la transgresión de una norma en el ámbito familiar, en el ámbito escolar o en las instituciones donde estos se vengan desempeñando. Bien, muchas gracias, profesora Barleta, por acompañarnos en este programa y también por resolver todas nuestras consultas sobre el tema del adolescente en conflicto con la ley penal. Muchas gracias a ti, Andrea, por la invitación. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Vamos a hacer una breve pausa, pero continuamos en el siguiente bloque, donde nos va a acompañar uno de los pasantes de la Oficina Académica de Responsabilidad Social. Él proviene de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y va a comentar cómo se desarrolla el tema de hoy en España. Así que ya regresamos. ¿Los convivientes tienen derecho a heredar entre sí? Proceso de alimentos. Divorcio. Protección al consumidor. Derecho registral. Filiación extramatrimonial. Tenencia.
Conciliación extrajudicial. Rectificación de partidas. No te pierdas la nueva temporada de Derecho para Todos, un espacio para absolver tus consultas en vivo e informarte sobre tus derechos. Todos los lunes de 1 a 2 de la tarde. La comunicación, el buen trato y hacer cumplir las normas de disciplina en el hogar previenen conductas delictivas en los adolescentes. Búscanos en Facebook como Cometa Perú. Colabora